este nuevo módulo. Así que, pues espero que juntas podamos realizar un excelente trabajo. Y bueno, vamos a comenzar ya nomás porque tenemos harto contenido, harto material que avanzar y no tenemos mucho tiempo que perder. Bueno, entonces les decía, para mí es un gusto estar con ustedes, ya les voy a estar conociendo, así que estoy acá con toda la predisposición de colaborar en su proceso de aprendizaje, con toda la predisposición siempre de aclarar sus dudas y de colaborarles en lo que me sea posible. Bueno, voy a apagar mi cámara porque si no se me pone lenta la presentación, entonces, eh, bueno, voy a apagar y cualquier cosa que suceda, por favor, si yo estoy hablando y las diapositivas no coinciden o no están avanzando, avísenme para que podamos solucionar el problema de inmediato. Bueno, estamos realizando este diplomado en prácticamente intervención en trastornos específicos del aprendizaje desde una perspectiva neuropsicológica, lo cual me parece perfecto, me parece maravilloso. Sobre todo porque nos ayuda a comprender de mejor manera lo que sucede en diferentes problemas del neurodesarrollo, ¿no? Es un trabajo complementario, no es igual al que se hace, por ejemplo, a partir de la psicopedagogía. Así que tener en cuenta que este diplomado y este curso tienen una orientación neuropsicológica, es importante, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos, si bien hablando de problemas educativos o escolares, nos vamos a meter en este mundo desde una perspectiva neuropsicológica. Bueno, nuestro módulo, el módulo número 4, básicamente consiste en abordar aspectos relacionados a la intervención neuropsicológica en los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, realmente tenemos muchos puntos que tocar, tenemos muchos temas que abordar y espero que el tiempo nos rinda de manera adecuada para que podamos ver todo aquello que está planificado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir acerca de la materia? ¿Qué es lo que vamos a comentar inicialmente? Es un tema muy importante, ¿no? Hablar de la intervención, hablar de trastornos del aprendizaje en general y sobre todo de qué es lo que podemos hacer al respecto. Es un tema muy importante si estamos enfocados en el trabajo con niños y niñas en etapa escolar, ¿no? Así que todo lo que vamos a avanzar, todos los contenidos que vamos a abordar, considero que son puntos muy relevantes dentro del tema, ¿no? Debido al tiempo que tenemos, que es muy breve, no vamos a profundizar en muchas cosas, así que todo lo que vamos a abordar son aspectos claves, son aspectos principales a partir de los cuales ustedes pueden ir profundizando en este asunto. ¿No? Por esa razón yo les voy a pedir que no se falten a las clases, que presten atención, yo entiendo que cuando estamos en clases virtuales, a veces podemos no estar, ¿no? Es decir, estar el Zoom abierto, pero no estar en la clase como tal, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones por las que no me gustan mucho las clases virtuales, pero nos vamos a ajustar a esta modalidad en esta oportunidad y por esa razón les pido que sean conscientes, sean responsables y por supuesto traten de estar presentes, ¿no? En todas las clases. Vamos a hablar un poquito sobre la forma en la que vamos a trabajar en mi módulo y bueno, todo esto con el fin de que los parámetros estén claramente establecidos ahora que estamos comenzando el módulo. Bueno, el sistema de calificación, esto ustedes lo tienen en la guía de aprendizaje que me imagino ya se va a subir a la plataforma. Entonces, nada más para que lo podamos conocer.
vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener tres actividades, ¿no? Vamos a desarrollar tres actividades a lo largo de estas 3 semanas, cada una de estas actividades con un valor de 10 puntos, haciendo un total de 30 puntos, ¿listo? En cuanto a asistencia y participación, bueno, es difícil que todos puedan participar eh, en el transcurso de las clases, o a menos que seamos muy poquitos, bueno, podríamos participar todos, pero a veces es complicado o a veces hay personas a las que no les gusta mucho participar o levantar la mano. Así que va junto el tema de participación y asistencia. ¿Cómo vamos a controlar este tema? Bueno, más allá de que ustedes puedan llenar una lista, en mi módulo vamos a resolver o vamos a llenar, vamos a contestar unos cuestionarios en la plataforma al final de cada clase, ¿no? Entonces termina la clase y ustedes van a tener unos 10 minutos para poder completar o responder las preguntas de este cuestionario. Estas preguntas están basadas o van a estar basadas en el contenido que se ha avanzado en la clase, ¿no? O sea, va a salir de lo que se ha dicho, de lo que se ha mencionado en clases, ¿listo? No va a salir de otra cosa, ¿no? De otro lugar. Así que de esa manera ustedes se van a ganar el puntaje de asistencia, principalmente de esa manera. Bueno, el día de hoy no vamos a tener este cuestionario. Vamos a trabajar de esta manera a partir del día miércoles. Entonces, cada clase está ponderada con 2 puntos, son 6 clases, haciendo un total de 12 puntos. Vamos a tener un trabajo práctico final que equivale a 38 puntos y la evaluación final sobre 20 puntos, dándonos un total de 100. ¿Listo? Ok. Respecto a los contenidos de nuestra unidad, de esta unidad 4, de este módulo 4, perdón, vamos a tener 3 unidades. La primera unidad, en este caso, va a estar dirigida a conocer aspectos generales del neurodesarrollo y las neurociencias, es decir, cuáles son los planteamientos acerca del neurodesarrollo que nos aporta la neurociencia, ¿no? El neurodesarrollo puede ser visto desde la biología, desde la psicopedagogía, desde la psicomotricidad, desde la nutrición, desde muchas áreas. Y bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a abocarnos al estudio, ¿no? Del neurodesarrollo a partir de la neurociencia, porque la neurociencia es fundamental para la neuropsicología. Vamos a tener una segunda unidad en la que vamos ya a hablar como tal de la neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces estaremos conociendo las características neuropsicológicas, particularmente de los trastornos del aprendizaje, del autismo y del TDAH. Y bueno, conociendo algunas generalidades clínicas, semiológicas, para que podamos comprender mejor lo que viene después. La tercera unidad, que va a ser la más larga, tiene que ver con fundamentos básicos de intervención neuropsicológica en trastornos del neurodesarrollo. Ah, yo estoy planificando que para esta tercera unidad tengamos unas 3 o 4 clases, así que espero que podamos avanzar rápidamente las unidades 1 y 2 para darle mayor tiempo a esta tercera unidad. ¿Por qué? Porque realmente el contenido es muy amplio, ¿no? En este tema. Tenemos que hablar previamente un poco de lo que es la evaluación, porque no podemos hacer un proceso de intervención si no se realiza previamente un proceso de evaluación y una evaluación completa. Entonces tenemos que hablar algunas cuestiones de evaluación y a partir de eso tenemos que hablar de los programas de intervención, tenemos que hablar de prácticas basadas en evidencia, tenemos que ver qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Respecto a los programas de intervención para etapas infantiles, qué aspectos se deben abordar. Y bueno, en general hay muchas cosas que debemos de tocar, ¿no? Hay muchos temas que debemos de tocar. Así que
Básicamente esta es la estructura de nuestro módulo. Esos son los contenidos que vamos a ver en esta ocasión. Y a partir de estos contenidos, pues vamos a conocer, ¿no? Diferentes temas. Bueno, respecto a los objetivos de aprendizaje del módulo, ¿qué esperamos aprender o qué es lo que ustedes deberían saber al finalizar este módulo? Bueno, de manera general es que ustedes puedan conocer cuáles son los trastornos específicos del aprendizaje, eh, cuál es, vamos a decir, su relación, ¿no? Con la neuropsicología infantil y cuáles son las perspectivas que tiene la neuropsicología como la neurociencia de estos problemas muy propios de la infancia, ¿no? Entonces vamos a hablar en general de trastornos del neurodesarrollo y dentro de los trastornos del neurodesarrollo estaríamos hablando de los trastornos del aprendizaje. Como objetivos específicos, pues básicamente son conocer los procesos involucrados en el neurodesarrollo humano, las características de estos procesos, tanto en un desarrollo neurotípico, que quiere decir normal, como en un desarrollo no neurotípico, es decir, cuando comenzamos a observar ciertas dificultades, puede ser en la manifestación del lenguaje, en problemas del aprendizaje, en la regulación del comportamiento, etcétera. Así que cuando hablamos de dificultades en el proceso del neurodesarrollo, tenemos que tener una línea base, un punto de partida que va a ser tener nociones básicas de lo que es un desarrollo o un proceso neurotípico, es decir, dentro de la norma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a tratar de establecer el concepto de trastornos del neurodesarrollo y vamos a conocer cuáles son aquellos que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Vamos a describir también diferentes tipos de trastornos del aprendizaje. Allí están, ¿no? Los problemas de lectura, de escritura, los problemas de cálculo, principalmente estos tres. Y bueno, ¿cómo se manifiestan clínicamente? ¿Cómo los podríamos identificar? ¿Cuáles son sus características? eh, Sus diferencias también, las posibles comorbilidades, que quiere decir que estos problemas no vienen solos. Muchas veces hay un alto número de probabilidades en los que estos problemas del aprendizaje vengan de la mano de otras situaciones, ¿no? De otros cuadros clínicos. Así que es necesario comprender también estas comorbilidades, los diagnósticos diferenciales. Esto es muy importante. En su momento lo estaremos conversando y estaré explicándoles esto quizás con algunos ejemplos, con algunos casos clínicos, para que podamos ver la relevancia, ¿no? De hacer un trabajo preciso en la identificación y por lo tanto en la intervención de este tipo de problemas. Finalmente, pues vamos a establecer ciertos lineamientos muy básicos, muy generales para el abordaje neuropsicológico de estos trastornos del neurodesarrollo. Los más frecuentes que van a ser el TDAH, el TEA y los trastornos del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, creo que es un gran módulo, creo que es la temática que nos ha tocado en esta ocasión es muy bonita y estoy segura que todos estamos con la expectativa, ¿no? De poder aprender ya no solo a identificar, sino qué hacer al respecto. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer en este módulo. Antes de pasar ya y entrar a la primera unidad como tal, quisiera saber si tienen alguna duda, tienen algún comentario respecto a lo que acabamos de conversar o a lo que acabo de explicar. Pueden levantar las manitos o pueden habilitar sus micrófonos. Ok. A ver, tengo dos manitos levantadas. Ya. Corina, adelante, Corina. Te cuento que no te escucho, no sé si soy solo yo, pero no veo que tu micrófono está encendido, pero no te escucho. Ahora sí, Ahora sí. Ujú.
Buenas noches, Magister. No estaba levantada mi mano, pero tengo una consulta. Vamos a llevar test dirigidos a la evaluación. ¿Se van a llevar algunos test? Los vamos a mencionar, pero no, no nos da tiempo de explicarlos como tal. ¿Listo? Entonces, sí, vamos a conocer cuáles son, digamos, los que más se pueden utilizar, pero así como que explicar cómo se aplica cada test, no, no nos va a dar el tiempo. Ok. A ver, Perfecto, gracias. de nada. Vamos con Andrea Villarreal y luego con Ronald Sancan. Buenas noches, Magíster. Bueno, como usted decía, ¿no? Tenemos altas expectativas sobre el módulo, porque le comento que en anteriores módulos hemos estado esperando el tema de intervención, ya que vemos una necesidad de saber más sobre las evaluaciones y cómo actuar sobre ellas, ¿no? Entonces, solo eso quería comentarle, ¿no? Espero que nos dé el tiempo para abordar todo lo necesario porque sabemos que es muy corto, ¿no? El periodo que tiene el módulo, pero eso quería compartirle, Magíster. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Espero que sí, espero poder cumplir con todas las expectativas y bueno, administrar nuestro tiempo para que efectivamente veamos estos puntos que les sirvan a ustedes de guía para profundizar, ¿no? A partir de lo que avancemos. Ronald, adelante, por favor. Muy buenas noches, Magíster. Bueno, mi consulta era lo siguiente. Usted estaba hablando sobre el tema de las unidades y tendremos que pasar 2 o 3 clases a la semana. No me quedó claro esa cosa. Eh, y bueno, y que si se diera de esa forma, es que lo pongamos a votación, ya que muchas personas trabajamos y el tiempo no nos va a dar. Y entonces poder organizarnos es dificultoso a este tiempo, incluso a esta altura, en estas fechas. Entonces sería muy bueno coordinarlo con bastantito tiempo, ¿no? Y sobre la expectativa de que tenemos en realidad sobre esta cátedra, sobre esta materia, es justamente eso. Hemos podido avanzar correctamente en los módulos anteriores, pues y ahora tenemos justamente la expectativa de avanzar sobre la intervención. Por favor, eso nomás. Perfecto. A ver, de las unidades lo que comentábamos es que la asistencia, pues se la van a ganar a partir de estar presente en las clases, ¿no? Am, miren, voy a consultar con coordinación de posgrado si es que ustedes, bueno, como parte de los requisitos, tienen que estar presentes o pueden ver las clases en diferido, ¿no? En ese caso sí podríamos cambiar. Pero si parte de los, yo qué sé, lineamientos o requerimientos del posgrado es que participen de las clases en vivo, pues ahí ya, no sé, ustedes tendrán que ajustarse, digamos, ¿no? Al tiempo y demás. Y si no pueden estar en las clases, pues de pronto ganarse el puntaje que no está directamente relacionado con la asistencia, ¿no? Pero déjenme consultarlo, por favor, y bueno, vamos a ver cómo solucionar, obviamente, de la mejor manera para todos. ¿Listo? Bueno, específicamente sobre las clases, en realidad casi todos ya nos hemos sacado permiso justamente para trabajar los días lunes y miércoles en el horario que ya está establecido, sino que me refiero a que muchas personas pues están dentro de sus labores y no van a poder sacar un día adicional extra. Entonces a ese punto quería llegar también, porque como le digo, hemos podido avanzar justamente los otros módulos y tenemos bastante expectativa sobre esta materia, que es muy buena, bueno, e interesante porque justamente vamos a llevar todo lo que es intervención, ¿no? Y eso, Ujú. por si acaso, o sea, si tuviera que Ya. usted adicionar un día, pues que sea con bastante anticipación para que los demás también pudieran sacarse tiempo, ¿no? Solo eso, Ya, ya, ya. Ok, por favor. ya. Gracias. Sí, claro que sí. Miren, por lo pronto no, obviamente yo no me voy a salir de los horarios que ustedes ya tienen destinados a la clase, que son lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Yo igual dispongo, digamos, de ese tiempo en específico. Y bueno, si es que hubiera algún contenido que no alcanzamos a tocar y que tenemos que verlo sí o sí, a votación yo podría someter una clase adicional, pero esto no va a ser dentro de estas 3 semanas, sino sería al final, ¿no? Viendo ya cuánto nos falta o si es que algo nos falta. Entonces, una clase optativa, digamos, no sería obligatoria, sería
de forma voluntaria y bueno, pues ya vemos, ¿no? Ahí cómo subsanar. Pero mientras tanto, no voy a adicionar un día ni vamos a tener horarios extras, ¿no? Fuera de lo que está establecido, que son los lunes y los miércoles. Así que por esa parte, pues no se preocupen. ¿Listo? Ok. A ver, tenemos a Paula. Adelante, por favor. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Magíster, hasta el 20 está programada, ¿no? Este módulo, el cuarto, hasta el 20 de Así es. diciembre tendríamos, ¿no? Ajá. Y una consultita, y nuestro trabajo final, perdón que me adelante un poquito, pero para que vamos organizándonos justamente por las fechas y todo, ¿la entrega va a ser después del 20 de diciembre o va a Usualmente yo ser... le doy plazo, pero como estamos a fin de año, de pronto la dinámica es distinta. Voy a ya, consultar eso eso, también, por favor, y ya a partir de eso, si es que ustedes tuvieran que presentar un trabajo, el trabajo final hasta el 20 también, entonces en esta semana yo ya les estaría pasando la consigna para que puedan ir trabajando en todo eso. ya, gracias, Magíster. Sí, eso sería importante. Muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, tenemos a Paola. Paola Oporto. Adelante. Magíster, buenas noches. Con respecto al trabajo final, ¿usted cree que nos pueda ir adelantando un poco sobre lo que va a ser el trabajo final, en qué va a consistir, qué características va a tener o qué criterios se van a tomar en cuenta en el trabajo final? Ya. Miren, no lo tengo definido por completo, entonces creo que no sería prudente que ahorita les diga porque después va a ser como que ha dicho, que no ha dicho y demás. Entonces, no lo tengo definido todavía. Y bueno, en el transcurso de estos días ya lo voy a tener muy especificado y también se los voy a hacer llegar a la plataforma. ¿Listo? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos. Les voy a pedir que si en algún momento de la clase alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar algo, por favor, levantan la mano. A veces tampoco veo las manitos levantadas porque estoy con la pantalla totalmente extendida, ¿no? Y bueno, pueden encender sus micrófonos y me interrumpen, no hay ningún problema. Yo entiendo que hay preguntas que a veces hay que hacerlas en ese momento, ¿no? Ahora, igual al final de la clase, espero que podamos tener el tiempito suficiente, unos 5 o 10 minutitos antes de terminar, para hacer preguntas o, bueno, aclarar dudas quizás, ¿ya? Am, pues más nada, bueno, creo que no me he presentado, de todas formas ustedes van a ver también mi presentación ya en la plataforma. Yo soy psicóloga de profesión, soy magíster en neuropsicología clínica y este año he estado culminando mi especialidad en neuropsicología infantil, así que ah, por supuesto no lo sé todo, pero creo que me he capacitado un poquito más, ¿no? En estos temas relacionados a la infancia, al neurodesarrollo, sobre todo desde una perspectiva neuropsicológica y con todo el conocimiento que de pronto he podido adquirir en este tiempo. Yo espero poder también brindarles a ustedes, ¿no? Las pautas necesarias para que conozcan estos temas, para que sepan qué hacer, cómo hacer ciertos procedimientos. Y bueno, mi intención, mi deseo como su facilitadora, ¿no? Facilitadora de este módulo, es justamente eso, facilitarles toda esta información, facilitarles el contenido, brindarles tal vez puntos, ¿no? De referencia para que ustedes puedan profundizar aún más. Y bueno, yo estoy muy predispuesta a colaborar y a dar al 100%, ¿no? En este proceso. Al final de la clase les voy a dejar mi número de celular en el chat para que ustedes lo tengan y cualquier cosa puedan comunicarse conmigo. Bueno, respecto a cosas de la materia, ¿no?
Nada más comentarles, no contesto después de las 10 de la noche, fines de semana desaparezco de igual manera, así que si en la semana tienen alguna duda o hay alguna inquietud que tengan, háganlo en la semana. Fin de semana no respondo asuntos del trabajo. Listo. Pero, pues bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos con nuestra primera unidad. Es un poquito larga, pero pues me voy a enfocar en aquellos puntos que sean más importantes. El neurodesarrollo a partir de la neurociencia, ¿no? Es más que todo una introducción y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando comprendamos todos los aportes de la neurociencia a lo que es el proceso, ¿no? A comprender el neurodesarrollo, vamos a quizás ver de mejor manera cómo podemos ayudar también a estos niños y niñas que tienen alguna dificultad, no solo en la escuela, pueden ser también dificultades comportamentales, pueden ser dificultades adaptativas, etcétera. ¿Por qué? Porque los problemas de aprendizaje no vienen solos, vienen con muchas otras situaciones de la mano. Entonces, necesitamos una visión mucho más integral de lo que sucede en la infancia. Ok, bueno, a modo de introducción, pues para familiarizarnos un poquito más, la neuropsicología es una especialidad de la psicología independiente de la psicología clínica. Hasta antes de los 80, la neuropsicología era como un apéndice de la psicología clínica, ¿no? Y no se comprendía muy bien qué hacíamos o qué hacían los neuropsicólogos y por qué eran diferentes de los psicólogos clínicos. Pero bueno, a partir de la década de los 80 ya podemos comprender, ¿no? Que la neuropsicología es totalmente diferente de la psicología clínica, tiene diferentes objetos de estudio, diferentes herramientas, diferentes formas de acercarse a los pacientes, tiene diferentes, eh, vamos a decir, cuestiones que abordar, ¿no? En la actualidad es la división número 40 de la psicología. En este caso, y ustedes ya lo han debido ver, ya lo han debido escuchar, nada más para recapitular, pues la neuropsicología va a centrar sus estudios en esta interacción, ¿no? Entre el cerebro y la conducta, esta relación cerebro y conducta, pero también podríamos añadir ahí esta relación cerebro y cognición, cerebro y aspectos afectivo-emocionales. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que sentimos, pensamos, todas nuestras conductas motoras, nuestras acciones están de algún modo dirigidas por el cerebro, ¿no? Entonces, la neuropsicología abarca un campo muy amplio de estudio. Bueno, la neuropsicología clínica pues tiene diferentes campos emergentes de acción, es decir, son campos que en los últimos años, en la última década, se han ido desarrollando, ¿no? Y bueno, por supuesto está la neuropsicología clínica de adultos, la neuropsicología general, podríamos llamarle, pero también vamos a hablar ya de una neuropsicología infantil independiente de una neuropsicología de adultos, ¿no? Más adelante vamos a comentar un poquito más al respecto. Tenemos también la neuropsicología del envejecimiento, la neuropsicología transcultural, comprender que todo aprendizaje modifica nuestro cerebro y no todos en todo el mundo aprendemos igual, ¿no? Con el hecho de pertenecer a una cultura, a una región, a un lugar del planeta diferente, ya nuestro cerebro tiene ciertas diferencias. Entonces, esta rama emergente me parece muy interesante. Y bueno, también nos ayuda a comprender por qué, por ejemplo, no podemos aplicar así nomás cualquier test o cualquier herramienta de evaluación, ¿no? Sino debemos adaptarla a nuestra población. Pero bueno, ese es un tema aparte. Vamos a tener también la neuropsicología aplicada a las ciencias jurídicas, está la neuropsicología forense, neuropsicología criminal, son campos relativamente nuevos, ¿no? Y bueno, están ahí abriendo brechas en campos, vamos a decir, en áreas del conocimiento donde antes no teníamos cabida los neuropsicólogos o los psicólogos, ¿no? Y bueno, también está la investigación básica, sin neuropsicólogos o neurocientistas que se dedican a la investigación
por ejemplo, a partir de la experimentación, trabajos de laboratorio, animales, etcétera. Así que la neuropsicología es muy, muy amplia y nosotros estaríamos pues viendo tan solo una parte del panorama, ¿no? Entonces creo que esto nos alienta y nos llama a estudiar mucho más, ¿listo? Nosotros vamos a estar hablando de trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, a partir de los conceptos que nos aporta la neuropsicología infantil. Bueno, algunos aspectos generales, ¿no? En neuropsicología infantil, que es lo que, bueno, quisiera compartir con ustedes a modo de introducirnos a esta unidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, la neuropsicología ha nacido, ¿no? En adultos, es decir, se estudiaban únicamente pacientes adultos, gente que había tenido algún tipo de lesión o de enfermedad cerebral y a partir de estas enfermedades pues tenían problemas cognitivos, ¿no? Entonces empieza a indagar qué pasaba con esta gente, pero posteriormente, años después, comienza a surgir el interés por los problemas de la infancia, ¿no? A tratar de comprender qué sucedía en la infancia. Niños que nunca habían tenido una lesión cerebral, niños que nunca habían tenido una enfermedad, una patología neurológica, de pronto tienen problemas cognitivos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso es lo que empieza a llamar la atención de muchos investigadores. A mediados del siglo XX, del siglo pasado, se comienzan a estudiar los problemas de aprendizaje. Fíjense que en relación a otros, a otras áreas de la ciencia, esto es relativamente nuevo. O sea, no estamos hablando de hace 200, 300 años atrás, estamos hablando de poco más de y eso, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a un siglo atrás, estamos hablando de un poco más de 50 años atrás, ¿no? 50, 70 años que se empieza a estudiar los problemas de aprendizaje. Después, bueno, llega el interés por conocer otros problemas del neurodesarrollo. ¿Listo? Antes, ¿no? Cuando Binet crea su escala para determinar la inteligencia y demás, bueno, sí se clasificaba a los niños, ¿no? A partir de su escala, puede o no puede estudiar y listo. Y los que no podían estudiar, toditos de cajón iban a instituciones mentales o a instituciones donde estaban con todo tipo de problemas, ¿no? Esquizofrenias, gente con delirios, gente con otro tipo de psicopatologías, neuropatologías y todos ahí. Y bueno, el desconocimiento era tal que todos estaban metidos en un mismo lugar y no se brindaba una atención oportuna, ¿no? Entonces, ya a mediados del siglo pasado se trata de conocer de mejor manera qué sucedía en etapas infantiles, qué sucedía con los niños que no podían rendir adecuadamente en la escuela. Bueno, entonces, los inicios, ¿no? De el estudio de los problemas de aprendizaje se da a partir de 1900, pero no es hasta mediados del siglo pasado que ya se comienza a estudiar formalmente estos problemas de aprendizaje. En 1944 se empiezan a estudiar, por ejemplo, las bases cerebrales del denominado, entre comillas, retardo mental, en la actualidad llamado deficiencia intelectual, ¿no? ¿Qué más? Bueno, 1943, igual muy cerquita, ¿no? Por esos años se empiezan a estudiar también trastornos comportamentales en la infancia, asociados en este caso, por ejemplo, a niños que han estado expuestos o han sido intoxicados con plomo. Entonces empezamos a tener ya algunas luces, ¿no? De que ciertos factores ambientales pueden influir en el desempeño cognitivo, en este caso de los niños. 1949, y por ahí ustedes han debido leer este manual de psicopatología infantil de Julia Guerra y Henry Hakan. Es un libro enorme, ¿no? Y bueno, para su época, yo creo que una obra magistral en el que empiezan a describir, ¿no? Diferentes psicopatologías o problemas en la infancia, ¿no? Y uno de los aspectos que más les llama la atención a ellos es justamente qué sucedía en niños con lesiones cerebrales tempranas.
Después, bueno, ya en la década de los 70 se comienza a estudiar la simetría cerebral. Fíjense, reciente, hasta los 70 teníamos o la humanidad desconocía, ¿no? Las diferencias entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, o a partir de qué edad esto se iba diferenciando, ¿no? Entonces, en la década de los 70 se empieza a comprender mejor qué sucedía, ¿no? Que esta simetría cerebral de pronto ya viene desde el nacimiento y bueno, ahí hay muchos temas que se van a abrir a partir de estas indagaciones. Y bueno, en 1961 empieza ya a aparecer, ¿no? Este concepto del TDAH. Hasta antes de los 60 o en la década de los 60 todavía se hablaba de la disfunción cerebral mínima, ¿no? Entonces, luego ya con el primer DCM, el DCM-1, ya no se denomina disfunción cerebral mínima, sino pasa a ser un trastorno atencional o con hiperactividad, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad tenemos, por ejemplo, este cuadro clínico. Así que, muy a grandes rasgos, pues ese ha sido el avance, ¿no? De los problemas o del estudio de los problemas en la infancia. Y bueno, ya en las últimas décadas hemos visto avances importantes. A partir de los años 80, la neuropsicología infantil empieza a avanzar de gran manera. Empiezan a publicarse libros, revistas que están especializados en neuropsicología infantil. Después empezamos a ver que hay con mayor frecuencia cursos y programas en diferentes países del mundo. Uno de esos, pues, puede ser el que estamos llevando, ¿no? En esta oportunidad. Hace unos 10 años no era imposible, creo yo, pensar en un programa de posgrado de neuropsicología como tal, por lo menos en Bolivia no había todavía. Entonces, cada vez estamos avanzando más en este aspecto. Y bueno, también tenemos que ver que a medida de que conocemos mejor la infancia, conocemos mejor los problemas de la infancia, conocemos mejor el funcionamiento cerebral en la infancia, también se pueden crear o elaborar, ¿no? Diferentes formas de evaluar, ¿no? Entonces, la evaluación infantil o neuropsicológica infantil también ha dado grandes pasos, ¿no? No solo copiando modelos de la evaluación adulta, ¿no? Sino ya especializándose en la evaluación de niños, de niñas en diferentes etapas. Bueno, en la actualidad tenemos un gran interés por los programas de rehabilitación o programas de intervención para niños y niñas que tienen diferentes problemas, ¿no? Del desarrollo, problemas neurológicos, enfermedades o secuelas, ¿no? De enfermedades cerebrales. Eh, También el enfoque está en los programas preventivos, ¿no? Muchas veces ciertas situaciones, ciertos problemas en el neurodesarrollo podrían evitarse si las personas tuvieran acceso a una información adecuada, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, algo que también ha sido de gran ayuda en este campo, ¿no? De la neuropsicología infantil es el desarrollo de las técnicas de neuroimagen. Esto ha permitido que conozcamos realmente de mejor manera qué sucede en el cerebro adulto y en el cerebro infantil. Bueno, algo que ha revolucionado muchísimo los últimos años, básicamente la última década, son ya propuestas de modelos de desarrollo neuropsicológico. Es decir, hasta hace, yo que sé, algunos años todavía teníamos o nos basábamos mucho en los estadios de desarrollo, por ejemplo, de Piaget, ¿no? Que no está mal, es decir, Piaget es un pilar fundamental, es ese paso importante hacia la comprensión del desarrollo a partir de la neurobiología, ¿no? Pero no podíamos quedarnos con Piaget, ¿listo? Y bueno, nos ha dado lugar, ¿no? A mayor información. Es decir, en la actualidad tenemos, aquí les pongo una imagen, es un ejemplito de, por ejemplo, el curso del desarrollo de ciertas funciones cognitivas, ¿no? Desde etapas incluso prenatales
hasta etapas postnatales. Así que ya tenemos una mejor idea y ya podemos comprender de mejor manera cómo se da este desarrollo cognitivo, este desarrollo comportamental, afectivo y emocional en la infancia y parte de la adolescencia, ¿no? Bueno, entonces, miren, la neuropsicología clínica infantil también se llama neuropsicología pediátrica. Han debido escuchar del doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, un neuropsicólogo contemporáneo pues muy brillante, tiene muchísimas publicaciones. Y bueno, él plantea que la neuropsicología infantil es una subespecialidad de la neuropsicología clínica, ¿no? Entonces, es un campo muy amplio, ¿no? Y bueno, en este caso, tal cual, todos estos conocimientos se van a abocar a la evaluación y al tratamiento de niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo o con otras afecciones asociadas. Entonces, básicamente, nuestro trabajo podría girar en torno a lo que es la evaluación, a lo que es la intervención, y la intervención siempre va a implicar a la familia, lo que serían programas de rehabilitación en algunos casos más específicos y por supuesto a la investigación. Así que hay mucho que hacer, ¿no? En este campo, en este rubro. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de la neuropsicología infantil? En este caso tenemos, si bien esta relación cerebro-conducta, aquí tenemos algunas dos cosas que adicionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, ¿no? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el neurodesarrollo como proceso biológico dinámico y cambiante. Si ustedes revisan algunos tests, vamos a tener baremos para básicamente, en muchos casos, cada 6 meses, ¿no? De 5 años, 0 meses a 5 años, 6 meses. Y la siguiente tablita es de 5 años, 6 meses a, yo qué sé, 6 años, ¿no? Y esto se debe justamente a este proceso dinámico y cambiante, ¿no? Y eso es lo que requiere que alguien que trabaja con niños sea pues una persona muy observadora y una persona con mucho conocimiento, porque en los adultos ya no nos enfrentamos a un proceso tan dinámico, tan cambiante, es decir, un adulto eh, neurotípico, yo qué sé, de 30 años, pues no va a haber mucho cambio si lo vuelves a evaluar de 30 años y 6 meses, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto en el que no va a haber este cambio tan dinámico, pero en la infancia sí. O sea, de 6 meses, de un año, vamos a observar diferencias en el desarrollo neuropsicológico y eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos con niños. Y bueno, también la etiología o la causa de los posibles problemas de la infancia, si son problemas adquiridos o son problemas del neurodesarrollo como tal. Si no me equivoco, la siguiente clase nos toca hablar justamente de estas diferencias, ¿no? Entre problemas, daño cerebral adquirido y problemas del neurodesarrollo. Entonces, pues bueno, a este análisis, a esta relación cerebro-conducta, tenemos que añadirle estas dos variables, ¿no? La etiología y también el dinamismo o claro, lo poco estático que es este proceso en la infancia, o sea, no es un proceso estático para nada. Bueno, hablar de neuropsicología infantil es una necesidad, ¿listo? No es simplemente algo que es solo de neuropsicólogos o de gente a la que le interesa esto. Eh, yo siempre voy a partir, y obviamente no solo porque defiendo mi especialidad, ¿no? Sino del hecho de que no puede haber una ciencia psicológica o de la salud mental o de la conducta sin una comprensión del cerebro. O sea, si queremos apuntar hacia el futuro, tenemos que comprender qué le pasa al cerebro, sí o sí, ¿no? Si no nos queremos quedar atrás. Así que es realmente una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Cuál es la diferencia entre una neuropsicología infantil y una neuropsicología de adultos? O sea, ¿por qué los evaluamos de forma diferente a los niños? ¿Por qué trabajamos con materiales, con programas diferentes a los de los adultos, etcétera? Bueno, aquí hay algunas razones del por qué.
En primer lugar, el niño posee un cerebro en desarrollo y por lo tanto está en una etapa de adquisición de habilidades, de aprendizajes. El cerebro del adulto, si bien todavía puede aprender, ¿no? Y vamos a aprender a lo largo de toda la vida, ya no es un cerebro en desarrollo como tal, ¿no? Así que esa es la primera gran diferencia. Después existe una correlación positiva entre la edad y el puntaje obtenido en una prueba neuropsicológica. En el caso de los adultos, hay una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. ¿Listo? Es decir, en los adultos los baremos, por ejemplo, ya pueden tener rangos más grandes, 10 años, 15 años, incluso 20 años, ¿no? Podemos evaluar con el mismo baremo a una persona de, yo qué sé, de 30 hasta 40, 45, 50 años, ¿no? Y no hay mucho problema, pero en los niños sí hay una correlación muy interesante entre su edad y el puntaje que obtienen, ¿no? Eso es como tal el proceso de neurodesarrollo. Y es lo que nos da indicadores, por ejemplo, cuando un niño está por debajo de lo que se espera para su edad o está por encima de lo que se espera para su edad. Bueno, ¿qué más? El diagnóstico diferencial trata de establecer diferencias entre un proceso neurológico adquirido y un trastorno del neurodesarrollo, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Tenemos que hablar de estas dos grandes, vamos a decir, de estos dos grandes grupos y se los voy a explicar en una siguiente clase. Después, las etiologías o las causas de las dificultades en la infancia son diferentes, ¿no? En un adulto puede ser que estaba todo bien, sano, trabajaba, pero le da una embolia o un accidente cerebrovascular o tiene un accidente automovilístico, un traumatismo cráneoencefálico y a partir de esta situación empieza a tener problemas, ¿no? En los niños no necesariamente, ¿no? Y muchas veces, si ustedes ya han trabajado, han debido hacer su historia clínica y han visto que aparentemente todo estaba bien, ¿no? La mamá se ha cuidado muy bien durante el embarazo, un parto aparentemente normal, sin mayores complicaciones y a los siguientes años el niño empieza a tener algunas dificultades, ¿no? Entonces, la causa es distinta, las causas son diferentes, por lo tanto, es necesario comprender estas diferencias. ¿Qué más? La recuperación y la rehabilitación, tanto en el niño como en el adulto, son temas muy diferentes. Eso es algo que creo que es obvio, pero lo vamos a mencionar. Después, bueno, en el niño, y este punto me parece muy interesante, ¿no? Hay una disociación entre la edad de la lesión y la edad del síntoma. Vamos a imaginar un parto, ¿no? Y de pronto el niño no puede nacer, se complica el parto y bueno, y al final nace, pero ha nacido muy azul, un Apgar muy bajo, no ha llorado rápidamente y ya. Lastimosamente nuestro sistema de salud, y lo voy a criticar, pues en esa parte falla. No es así como que ya está vivo, listo, y te lo dan, le dan a la mamá y ya, ¿no? Cuando en ese momento, si hemos visto que hay un Apgar bajo, que el niño ha nacido, ha tenido problemas, le ha faltado oxígeno, posiblemente ha tenido una hipoxia, etcétera, deberíamos, o sea, o el personal de salud en ese momento debería decir, bueno, mire, ha sucedido esto y posiblemente, ¿no? Su niño vaya a tener ciertas dificultades a largo plazo. ¿Para qué? Para estimularlo, para brindarle atención lo más tempranamente posible. ¿A qué me voy? Mire, hay esta disociación entre la edad de la lesión y la edad del síntoma. Ya, volvemos al ejemplo, ¿no? Tenemos el niño que nace, posiblemente ha tenido hipoxia, ¿ok? Pero la mamá y el papá lo ven totalmente normal, ¿no? Es decir, en los siguientes días ya llora, ya comienza la lactancia, etcétera, etcétera, y aparentemente no tiene nada raro, no tiene nada malo, pero pasan algunos años o pasan algunos meses en el peor de los casos y el niño empieza a tener ciertos problemas, ¿no? O sea, llegan los 6 meses, digamos, y no se sienta, no sostiene la cabeza. O ya, vamos a decir, no tenemos problemas a nivel motor, pero llegan los 2, los 3 años y el niño no habla,
Llegamos a prekinder y todavía tenemos problemas del lenguaje, sumado a eso algunos problemas del comportamiento. Entonces, fíjense que a eso se refiere, esta disociación, ¿no? Entonces puede ser una situación muy temprana que no se observa en ese momento, pero que va a dejar secuelas para más adelante, ¿no? En el adulto no es así. Es decir, si hoy día, Dios no quiera, digamos, nos damos un traumatismo cráneoencefálico muy duro, pues obviamente no vamos a tener que esperar 2, 3 años para que se vean las secuelas. Las secuelas van a ser inmediatas, van a ser al día siguiente, al mes siguiente, en los años siguientes, ¿no? Pero en los niños esta es otra gran diferencia, ¿listo? Entonces, pues bueno, es por eso necesario conocer toda la historia, hacer una buena historia clínica. Si aún así no podemos identificar, bueno, no hay por qué estresarse y cuando hablemos de evaluación vamos a ver un poco más estos detalles. Pero creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de programas de prevención. Si el niño ha tenido alguna dificultad muy temprana, no es nomás, pues, ya se le va a pasar, va a crecer, va a aprender solito, porque muchas veces eso sucede, ¿no? No, ya va a aprender, ¿no? Y obviamente pasan los años y no aprende, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas alertas y tratar de ofrecer la atención temprana necesaria. ¿Qué más? Bueno, el desempeño de un niño en pruebas neuropsicológicas va a estar significativamente afectado por variables maduracionales y de desarrollo. O sea, esta es una hipótesis, pero es de las más aceptadas, ¿no? Y es que un niño logra hacer una actividad siempre y cuando su sistema nervioso esté lo suficientemente maduro como para poder hacer. Entonces, si un niño no logra hacer alguna actividad, digamos, no logra leer o no logra amarrarse los zapatos, eh, más allá de pensar que, entre comillas, es tonto o no puede, significa, o sea, esa dificultad nos está indicando que ese sistema nervioso no está lo suficientemente maduro como para desempeñar esa actividad, ¿no? El momento en el que ese sistema nervioso esté maduro, pues vamos a tener un niño, digamos, que se ata los calzados. ¿A qué edad será? Eso entre los 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, sería una locura pedirle a un niño de 3 años que se amarre los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, habrá excepciones, digamos, alguien que lo haga a sus 3 años, pero la edad aproximada en la que los niños logran esta habilidad, ya les digo, ¿no? 5, 6, 7 años, y eso nos indica que entre esas edades, pues ese sistema nervioso ya está más apto para esa actividad que es tan cotidiana para nosotros, ¿no? Lo mismo con el lenguaje, lo mismo con la lectura, la escritura, el cálculo, ¿no? Entonces, más allá de observar una dificultad, nosotros tenemos que observar ya qué está pasando a nivel, pues, neuropsicológico, ¿no? Ah, y bueno, el desempeño de un niño entonces en una prueba nos está reflejando su grado de maduración neurológica también. Bueno, en general y en la actualidad, la neuropsicología se puede aplicar o se desarrolla en 3 diferentes contextos. No digo que son los únicos, pero son los que más se han desarrollado hasta el momento. Es la neuropsicología aplicada al ámbito escolar, ¿no? La neuropsicología aplicada al ámbito clínico, hospitalario, y también la neuropsicología en el campo de la investigación. Entonces, pues sí, la neuropsicología va a ser fundamental para comprender de mejor manera todo lo que sucede, por ejemplo, en la escuela, las dificultades que un niño pueda tener en la escuela a lo largo de su desarrollo, problemas de adaptación, problemas de conducta, todo ello pues nos incumbe a nosotros, ¿no? O sea, no es simplemente, no puede leer y escribir, no. Nos tiene que importar también su comportamiento, nos tiene que importar sus capacidades, ya les digo, afrontar la frustración. Es decir, es un conjunto muy grande. Miren, recientemente he estado trabajando con una niña que tiene problemas de aprendizaje, pero se han camuflado más en problemas de conducta. O sea, un llanto tremendo a la hora de ir al colegio, que no quiero ir, que no quiero ir. Los papás han pensado lo peor, ¿no? Han pensado que de pronto
ha sido víctima de algún tipo de abuso en el colegio, que por eso no quiere ir, que llora, que chilla, patalea todo antes de ir al colegio, ¿no? Y bueno, la mamá es médico, le han hecho todos los análisis y demás, la niña no tiene signos de ningún tipo de abuso, pero bueno, persiste, ¿no? Este problema comportamental. Después, no, ya no quiero ir al ballet. Bueno, ya dejó de ir al ballet. Venía una profesora de inglés a su casa. No, ya no quiero verla a la Martita, nunca más. La Martita es mala, ¿no? Y unos llantos así incontrolables. Y bueno, evaluándola, pues una niña con muy baja tolerancia a la frustración. O sea, la presionas un poquito más y ya se desborda y llora y todo un escándalo, ¿no? Y bueno, eso me ha pasado en la consulta, ¿no? Estamos aplicando una prueba y en un momento no puede y eso desata, ¿no? Toda su frustración, su enojo, su llanto. Y bueno, no puede justamente porque tiene una dificultad. Entonces ahí hemos identificado una dificultad, no es simplemente que no lee, no escribe, sino que principalmente estamos frente a un problema comportamental. Mientras no abordemos esta situación comportamental, difícilmente vamos a poder abordar el problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la niña no va a colaborar, porque la niña te dice francamente, no quiero hacer y no lo voy a hacer. Entonces, mientras no veamos la parte comportamental, pues ya les digo, ni atrás ni adelante con, yo qué sé, el apoyo escolar o las intervenciones como tal para sus dificultades, principalmente en lectura, comprensión de lectura. Así que no es simplemente, pues, saber, voy a abordar la dislexia o la disgrafia o la discalculia, sino a partir de la neuropsicología tenemos que entender en conjunto qué es lo que le pasa a esta pequeña persona, ¿no? A este pequeño ser humano, este niño, esta niña, porque es un todo, ¿no? Sus emociones, sus frustraciones, su conducta y por lo tanto también los procesos cognitivos forman parte de esta persona. Así que estamos por buen camino, creo yo que han elegido un diplomado excelente y espero, ¿no?, que les brinde las herramientas necesarias para atender de mejor manera a la población infantil, porque realmente necesitamos gente capacitada para atender de forma idónea y apropiada a la población infantil. Bueno, ok. En cuanto al neurodesarrollo humano, ¿qué nos dice la neurociencia? Ya vamos a comenzar a entrar un poquito más en tema. Les voy a pedir, por favor, que me den 2 minutitos. Yo tengo 2 niños pequeños en casa y hay mucho silencio y me preocupa. Voy a ir a ver qué están haciendo. Denme 2 minutitos, así, 2 minutos reloj. Enseguida regreso.
Listo, ya estoy de regreso, muchas gracias. Ahora sí continuamos. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la neurociencia sobre el neurodesarrollo humano? Los avances de la neurociencia en este campo son relativamente recientes, es decir, a lo mucho serán de inicios del 2000. No estamos hablando, bueno, estamos hablando de 10 a 20 años máximo, es decir, estos conocimientos son realmente novedosos. Bueno, nada más para hablar, para definir la neurociencia o las neurociencias también son un conjunto de ciencias y disciplinas científicas, académicas, que por supuesto estudian el sistema nervioso, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y bueno, estamos todos, ¿no? Interesados, todos los que hacemos neurociencia, neuropsicología, en conocer la actividad del cerebro y por lo tanto cómo impacta esto en el comportamiento humano. ¿Listo? Am, ¿Qué disciplinas están vinculadas, ¿no? Por ejemplo, la genética, la psicología, ¿no? El puente que nos une con la neurociencia es la neuropsicología. Está gente que se dedica a la biología, gente que se dedica incluso a la economía, gente que hace informática, ciencias básicas. Hace varios años tuve la oportunidad de estar en un taller de neurociencias y había gente de todo, o sea, no solo había, digamos, médicos o psicólogos o yo qué sé, biólogos, ¿no? Había informáticos, había físicos, químicos, había estadistas, era impresionante, ¿no? Y los físicos, esa ha sido la charla que más me ha impactado, era un físico y un informático que estaban diseñando un programa, ¿no? De computadora para predecir ciertos procesos neuronales, ¿no? O sea, a través de modelos computacionales. Y bueno, ellos hablaban de que eso es el futuro, es una manera de reemplazar los experimentos, digamos, en animales, por ejemplo. Pero, por supuesto, estamos ahora con la aparición de la inteligencia artificial, obviamente hay un mundo que se abre por delante. Entonces, por esta razón se habla de las neurociencias, ¿no? Porque no solo están psicólogos o médicos o neurólogos, ¿no? Sino hay mucha gente de muchas áreas, de muchas disciplinas científicas interesados en conocer cómo funciona el cerebro y por lo tanto cómo repercute esto en la conducta del ser humano. Así que somos parte de una gran familia, enorme familia. Bueno, la neurociencia y la neuropsicología. Tenemos que hablar de la neurociencia cognitiva, por supuesto. Es un campo científico relativamente reciente, ¿no? Y va a surgir justamente de esta convergencia entre la neurociencia y la psicología cognitiva. Y bueno, también tiene como principal objetivo, ¿no? Conocer el funcionamiento del cerebro y tomar en cuenta además los aportes de las diferentes ramas, especialidades, desde las diferentes disciplinas científicas que también estudian el cerebro. Vamos a tener diferentes niveles de análisis en neurociencia cognitiva, ¿no? Y esto es lo que me interesa que presten atención, ¿no? A partir de acá. Va a haber gente que estudia el comportamiento como tal, pero a un nivel de análisis se llama molecular. Es decir, gente que estará analizando genes, moléculas, así cosas muy diminutas, ¿no? En sus laboratorios, con sus microscopios y demás, pero el objetivo es comprender la conducta. Vamos a tener un siguiente de análisis, un siguiente nivel de análisis que va a ser el análisis celular, gente que se dedica a estudiar las neuronas como tal, ¿no? A estudiar qué sucede con la unidad básica del sistema nervioso. También vamos a tener el siguiente nivel de análisis, que es el nivel de redes o sistemas, y en la actualidad, pues hay mucha gente que se dedica a estudiar el conectoma. Yo les animo a que revisen, este tema es muy apasionante, porque ya no hablamos de solo redes neuronales, ¿no? Sino tenemos que hablar del conectoma humano como tal. Y pues bueno, esto nos ayuda a comprender de mejor manera cómo funciona el cerebro.
¿listo? Si bien hay áreas específicas, por ejemplo, el área de Broca, sabemos perfectamente que está vinculada a la producción del lenguaje o al lenguaje expresivo, otras funciones no están tan claramente delimitadas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí tenemos que hablar sí o sí de redes, de sistemas. Es impresionante. Realmente es, por ejemplo, sí, todas las redes, todas las regiones cerebrales están interconectadas, ¿listo? Revisando este tema de las redes. Pero si tuvieran que estar conectadas como, vamos a decir, con neuronas, o sea, con un cable toditas, esta sería imposible, tendríamos que tener una cabeza gigante. Y se está proponiendo en la actualidad que hay como núcleos, lo voy a decir muy coloquialmente, así como antenas de celular, ¿no? Que emiten una señal, pero en el cerebro, ¿no? Así hay lugares específicos que se conectan tipo Wi-Fi con otras redes neuronales y eso permite que el cerebro funcione de la manera en la que funciona, ¿no? Economizando espacio, economizando tiempo y energía también. Am, por supuesto, habría mucho más que hablar al respecto, ¿no? Realmente hay mucho más que estudiar en ese sentido, pero ya les digo, hay gente que se dedica y está estudiando mucho este tema, ¿no? De redes y sistemas. Y finalmente, en el último peldaño, o en la parte, vamos a decir, más macroscópica de estos niveles de análisis, está el análisis conductual y cognitivo, y es aquí donde pues, podemos trabajar los psicólogos, los neuropsicólogos, neurólogos, gente que se encarga de estudiar la conducta observable. Entonces, fíjense que es un proceso largo, es decir, no estamos solos, sino que hay mucha gente que también está estudiando la conducta desde lo que son las moléculas, los genes, las células, las redes y finalmente aquello que se observa como de forma externa, ¿no? Entonces, como les decía, somos una gran familia, todos aquellos quienes nos dedicamos a lo que es la neurociencia o la neuropsicología. Bueno, ya para complementar esta idea, esto lo dice Javier Tirapusta Ross, un neuropsicólogo igual contemporáneo muy importante, pero no solo él, realmente hay muchos otros autores que también nos plantean esta idea, ¿no? Entonces, si creemos que todo proceso mental es el resultado del funcionamiento cerebral, como la digestión es el resultado de la actividad del sistema digestivo, resulta fundamental que conozcamos el funcionamiento cerebral para comprender mejor los procesos mentales. Entonces, nuevamente les repito, no puede haber una psicología del futuro que no tome en cuenta el estudio del cerebro. O sea, si queremos ser psicólogos del futuro, pero no queremos estudiar el cerebro, realmente estamos destinados a extinguirnos, ¿no? Entonces, el futuro de las ciencias del comportamiento, el futuro de las ciencias de la salud mental está sí o sí de la mano de la neurociencia, de la mano de la neuropsicología. Y por eso me alegra mucho pues que haya personas como ustedes formándose en este tipo de cursos, ¿no? Con esta perspectiva neuropsicológica. O sea, más allá de que yo sea neuropsicóloga, pues realmente el futuro, ya les digo, de las ciencias del comportamiento es de la mano de la neurociencia, de la mano de el estudio del cerebro. Así que, pues qué bueno que estén acá. Bueno, básicamente esta idea se resume en lo siguiente, ¿no? No es posible una actividad, entre comillas, mental sin actividad cerebral. Así que si vamos a hablar de procesos mentales, si vamos a hablar de atención, vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de coordinación motora, de lenguaje, etcétera, etcétera, denominados procesos mentales, tenemos que hablar sí o sí de la actividad cerebral que sustenta cada uno de estos procesos, entre comillas, mentales, ¿no? Es lo lógico, es lo que toca hacer. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que conocer los planteamientos o los fundamentos de la neurociencia? Bueno, en primer lugar, porque nos permite comprender el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, si vamos a hacer neuropsicología del aprendizaje o neuropsicología de los trastornos del aprendizaje o neuropsicología infantil en general,
necesitamos comprender cómo funciona el cerebro, en este caso de los niños. Y esa información no nos las da, por ejemplo, la psicología clínica o la psicología familiar, ni siquiera la psicología educativa, ¿no? Sino esta información la vamos a encontrar en la neuropsicología o en la neurociencia del desarrollo y demás. Así que ese es el gran aporte que realiza la neurociencia, nuestra comprensión del cerebro, ¿no? ¿Qué más? A partir de la neurociencia también podemos mejorar los paradigmas de evaluación. Esto es muy interesante y lo vamos a ver también en otra clase, pero nada más comentarles, ¿no? Si nosotros comprendemos de mejor manera cómo funciona el cerebro, también podríamos crear o utilizar las herramientas de evaluación de mejor manera, ¿no? O sea, realmente evaluar aquello que decimos estar evaluando, ¿no? Y bueno, otro de los aportes, creo yo, muy importantes es el no incurrir en el reduccionismo biológico. A veces a quienes nos dedicamos al área de la neuropsicología nos tachan de reduccionistas, ¿no? De que todo pues lo reducimos al cerebro o a la biología y listo, ¿no? Y en realidad no es así. Cuando nosotros entendemos la neurociencia, y en este caso la neurociencia del desarrollo infantil, vamos a ver que estamos lejos de ser reduccionistas, estamos más cerca de comprender realmente cómo son las cosas y estamos lejísimos de reducir todo al sustrato neurobiológico. Por supuesto, tenemos que hablar de un sustrato neurobiológico, pero cuando abrimos nuestra mente hacia la neurociencia, definitivamente lo último que vamos a hacer es ser reduccionistas de este nivel. Bueno, cuando hablamos de las propuestas sobre el neurodesarrollo, si nosotros revisamos libros o de pronto hemos visto ya algo sobre este tema, tradicionalmente lo que se habla, ¿no? O sea, cuando hablamos de neurodesarrollo es de desarrollo celular, ¿no? De, yo qué sé, etapa germinal, etapa embrionaria, luego feto, y qué sucede y todo aquello, ¿no? Y está bien, o sea, es decir, es parte del neurodesarrollo. Tradicionalmente ahí terminaba el neurodesarrollo, ¿no? También se consideraban o se contemplaba el desarrollo cognitivo marcado por hitos, ¿no? Los hitos del neurodesarrollo, lo cual no está mal, son observaciones válidas, pero el desarrollo cognitivo o el desarrollo neuropsicológico no solo se resume en los hitos que, bueno, ya conocemos, creo yo, todos nosotros, ¿no? Y bueno, miren, en los últimos años ha crecido la necesidad de tener un enfoque mucho más amplio sobre el neurodesarrollo. Es decir, saber qué sucede con el entorno del niño, por qué el entorno de un niño influye de manera significativa en su neurodesarrollo, cómo lo hace y cómo esto podría ser beneficioso o perjudicial. Entonces, la visión actual del neurodesarrollo, pues sí difiere un poco de la visión tradicional, ¿no? En la visión tradicional, de pronto nos abocaríamos a hablar de la neurobiología del sistema nervioso, de todo lo que sucede, ¿no? La división celular, la migración, la mielinización, y ok, son procesos maravillosos, y bueno, me hubiera gustado que los podamos comentar, pero no nos dé el tiempo, ¿listo? Pero en cualquier libro de embriología o de desarrollo del sistema nervioso lo van a encontrar, ¿no? Entonces, es bueno saber, ¿no? Tenemos que hablar de una etapa en la que hay cambios anatómicos y fisiológicos importantes, pero el neurodesarrollo no termina ahí. En la actualidad, pues, es muy importante el estudio de las funciones y de los efectos que tiene el ambiente sobre este sistema nervioso. Entonces ya nos comenzamos a acercar un poquito más a lo que realmente sucede en la infancia. O sea, la infancia no es simplemente este desarrollo de este sistema nervioso. La infancia, la etapa infantil tiene que ver, sí, claro, por supuesto, con este desarrollo del sistema nervioso, pero también con el estudio y el desarrollo de las funciones que dependen de este sistema y también con estos factores ambientales que determinan cómo se va a desarrollar este sistema. Bueno, entonces la visión actual del neurodesarrollo desde la neurociencia nos dice lo siguiente: el neurodesarrollo es un proceso
que tiene que ver con estos tres momentos. Uno, la maduración del sistema nervioso central, sí, tal cual, de acuerdo, pero no acaba ahí. También el neurodesarrollo tiene que ver con la competencia que el niño posee desde el periodo fetal. ¿A qué nos referimos? A todas las situaciones, pueden ser ventajosas o desventajosas, que este niño ha tenido desde desde que estaba en la pancita de su mamá. Tenemos una mamá que ha sido, yo qué sé, altamente, ha vivido con mucho estrés, ha tenido una mala nutrición, ha sido víctima de algún tipo de violencia. Entonces, no vamos a definir el futuro del niño, pero ya, y más adelante lo vamos a entender el por qué. De pronto, este niño tiene, vamos a decir, o va a tener un poquito más de dificultades en el proceso de neurodesarrollo que aquel niño que no ha vivido estas situaciones adversas desde etapas tempranas. Y bueno, finalmente, otro aspecto a tomar en cuenta es la interacción con el ambiente. Cuando hablemos del desarrollo neuropsicológico, vamos a ver que el ambiente tiene un poder muy grande, ¿no?, sobre el desarrollo cognitivo. Es decir, sí, nuestro cerebro está biológicamente, genéticamente diseñado para adquirir ciertas habilidades, pero más allá de la genética y de la biología, también depende del ambiente, ¿no? Cómo o de qué manera vamos a adquirir dichas habilidades, o si las vamos a adquirir. De pronto, tal vez nuestro ambiente es tan nocivo, tan malo, que de hecho no vamos a llegar a adquirir muchas habilidades que nuestra biología y nuestros genes, bueno, sí tienen la predisposición para adquirir, pero nuestro ambiente no nos otorga, digamos, esas posibilidades. Entonces, miren, los factores que influyen en el neurodesarrollo y también en el desarrollo de la salud mental, porque la salud mental se desarrolla en la infancia, pues son todos los que vamos a mencionar. Pues, por supuesto, están los factores neurobiológicos, claro que sí, no los vamos a obviar. Están los factores genéticos, epigenéticos, está los estilos de crianza, están las oportunidades de juego que el niño pueda tener, está también, por ejemplo, la alimentación y algunos otros factores relacionados con situaciones ambientales. Entonces, el neurodesarrollo no solamente es el desarrollo celular o el incremento de la masa cerebral y listo, y que adquiera, yo qué sé, que aprenda a pararse, a caminar, que aprenda a ir al baño, que deje los pañales. Sí, son hitos importantes, pero el neurodesarrollo no se ve reflejado solo en eso. ¿Listo? Tiene que ver con muchos otros factores. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de este neurodesarrollo desde lo molecular a lo conductual, ¿no? Si vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de neuropsicología, entonces nos vamos a dar una vueltita por todos los niveles de análisis, ¿listo? Sí, como neuropsicólogos o como psicólogos, formándonos en esta área. Por supuesto, nosotros no vamos a ir a hacer análisis de laboratorio ni nada, vamos a trabajar con la conducta, vamos a observar, vamos a, pues, medir, tratar de medir, ¿no? Cuantificar ciertos procesos conductuales, pero tenemos que saber de dónde vienen, de dónde proceden. Bueno, vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, es el tema de la epigenética. Y bueno, creo que ahorita muchos dirán que tiene que ver con nuestra unidad. Pues tiene todo que ver. Cuando comprendamos esta partecita del tema, creo que vamos a poder entender de mejor manera cómo debemos estructurar un programa de intervención, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar más allá del determinismo genético. No vamos a meternos a hablar de genes, sino de epigenética. Bueno, este señor, René Descartes, tiene la culpa de muchas cosas, ¿no? De esta dicotomía mente-cuerpo, mente-cerebro, claro, ¿no? De creer que la mente es una entidad separada, ¿no? De un cerebro, ¿no? Y es por eso que durante muchas décadas
años los psicólogos han practicado una psicología, entre comillas, mental y poco cerebral, ¿no? Es decir, hemos analizado fenómenos mentales, ignorando por completo cuáles son los sustentos cerebrales de dichos fenómenos, entre comillas, mentales, ¿no? Hay un libro muy interesante que es de Antonio Damasio, se llama El error de Descartes. Igual, sugerencia de lectura, está para descarga libre en el internet, entonces es El error de Descartes de Antonio Damasio, y hace un análisis justamente de todo esto, ¿no? De mente y cuerpo, de mente y cerebro, si realmente bueno, cómo ha influido esto en nuestra comprensión, ¿no? De los procesos mentales y cómo debería cambiar nuestra concepción justamente sobre este tema. Bueno, entonces, miren, la mente es un constructo filosófico, ¿no? Si yo les pido a ustedes dibujen la mente, creo que la mayoría dibujaría un cerebro, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ¿por qué razón cuando hablamos de mente ignoramos por completo al cerebro? Bueno, ahí hay una inconcordancia, ¿no? Una incongruencia, pero aquí estamos para subsanar esas incongruencias. Entonces, cuando hablamos de mente, es nada más un constructo filosófico. En realidad tenemos que hablar del cerebro, sí o sí. ¿Listo? Y por supuesto, cuando hablamos de mente y cerebro, tenemos que hablar de salud mental. Por lo tanto, no va a haber, no va a existir, no puede existir una salud mental sin una salud cerebral. Es decir, es imposible un cerebro totalmente atrofiado, duerme mal, come mal, está súper estresado, cortisol hasta las nubes y queremos que ese cerebro tenga una excelente salud mental, pues es una locura, ¿no? Para que ese cerebro, para que tengamos buenos procesos mentales, un buen funcionamiento mental, necesitamos que el cerebro también esté funcionando bien. ¿Listo? Así que vamos a partir de esto. Esto tanto para adultos como para niños, ¿no? En población infantil tenemos que entender lo mismo. Bueno, me gusta mucho esta frase. Dice que para comprender la mente, esta mente, estos procesos mentales, necesitamos comprender el cerebro, su funcionamiento y los códigos que ha adquirido a lo largo de su historia evolutiva y genética, ¿no? Entonces, somos un continuo, me gusta mucho esta imagen, es decir, somos un continuo, es decir, nuestro comportamiento, quienes somos, lo que se observa, no es algo ajeno a nuestros genes, al funcionamiento cerebral, a la biología. Somos un todo, ¿no? Somos un todo y tenemos que comenzar a comprender estos procesos mentales, la salud mental y estos temas tan psicológicos a partir de esta idea, ¿no? De que la biología y, entre comillas, la mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, no existen de manera independiente, sino son las dos caras de una misma moneda. ¿Listo? Bueno, la discusión más antigua que yo he conocido incluso cuando estaba en pregrado, me acuerdo que en una ocasión un docente nos hizo dividir el curso en dos grupos y un grupo tenía que defender si las personas nacen, la postura, digamos, genética, y el otro grupo teníamos que defender que las personas no nacen, sino se hacen, ¿no? Que son producto del ambiente y así hemos debatido como toda la clase 1 hora y media entre si las personas se hacen o nacen, ¿no? Y bueno, ustedes recordarán en la historia de la psicología también ha habido psicólogos que decían, bueno, si un niño ha nacido de padres ladrones, entonces va a ser ladrón, y había otro que decía, no, denme a un niño que ha nacido de padres ladrones, yo lo voy a criar, yo lo voy a educar y no va a ser ladrón. Entonces sí es una discusión antiguísima, pero que en la actualidad creo que ya tienes respuesta y solución y no valdría la pena en absoluto perder tiempo haciendo esta discusión. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de comprender el por qué a continuación. Miren, en realidad en la actualidad las preguntas deberían ser las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo interactúan nuestros genes y el ambiente? Porque sí lo hacen. El ambiente genera cambios en nuestros genes. Entonces nos debería interesar el cómo, más que si somos producto de nuestros genes o del ambiente, ¿no? Sino nos debería interesar esta interacción.
¿Cuáles son las bases moleculares de la conducta? O sea, ya hemos hablado, hemos visto que sí, nuestro comportamiento tiene bases moleculares, entonces debería interesarnos conocer un poquito cuáles son esas bases y de pronto vamos a tener una mejor comprensión de la conducta humana, del comportamiento, de la cognición, del afecto, de todo aquello. Y bueno, también deberíamos plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Qué tanta influencia puede ejercer el ambiente sobre nuestros genes? Es decir, ¿es posible? ¿Es una locura? ¿O cómo finalmente esto sucede? Entonces, pues bueno, miren, en la actualidad vamos a ver el neurodesarrollo infantil no solo como un proceso neurobiológico, tenemos acá en medio el neurodesarrollo y podemos ver, por un lado, ¿no? Los factores biológicos, entre ellos factores endógenos, ¿no? Externos al niño o a la persona en cuestión. Puede ser, por ejemplo, la herencia, pueden ser factores epigenéticos, ya vamos a conocer más a qué nos referimos con estos factores. Podemos tener factores exógenos, situaciones, por ejemplo, prenatales, perinatales, postnatales, puede ser una mala nutrición, puede ser situaciones altamente estresantes o que la mamá se ha enfermado gravemente durante el embarazo. Entonces, todo esto y todo esto va a repercutir en el neurodesarrollo, por supuesto que sí, pero no son las únicas vamos a decir, fuentes de problemas, ¿no? En el neurodesarrollo. Por otro lado, vamos a tener factores sociales, culturales, económicos, psicológicos, que también van a repercutir en el neurodesarrollo. Por ejemplo, bueno, esto es muy específico, pero bueno, está mencionado, ¿no? En este esquema, factores poligénicos, comunidades cerradas, ¿no? O sea, son situaciones muy específicas, de pronto no son muy frecuentes, pero bueno, están mencionadas. ¿Qué más? La estimulación o la falta de estimulación psicosensorial, la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, la diada madre-hijo. Estas tres cosas de verdad son importantísimas, tanto así que en la actualidad se está estudiando el impacto de la relación madre-hijo en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo y en algún momento lo vamos a comentar con mayor detalle. Entonces, no es simplemente que, por ejemplo, el lóbulo frontal tiene que desarrollarse, bueno, sí, tiene que, biológica, genéticamente está programado para desarrollarse, pero el hecho de que se desarrolle no garantiza que ese lóbulo frontal vaya a funcionar cabalmente. ¿Listo? Entonces, sí, podemos tener un ser humano, le tomamos una tomografía, un electroencefalograma, ese lóbulo frontal está perfecto, se ve perfecto, no le falta nada, pero es una persona altamente impulsiva, es una persona altamente agresiva, es una persona que no regula, que no planifica, etcétera, una larga lista. Y bueno, entonces ahí tenemos que comprender que, por ejemplo, el desarrollo neuropsicológico no solo depende de factores biológicos, sino de estos otros factores culturales, de crianza, económicos, sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Y de verdad, estas cuestiones de la estimulación afectiva, sensorial, la relación madre-hijo, el estilo de crianza juega un papel fundamental en el desarrollo neuropsicológico, es decir, en el desarrollo de la memoria, la atención, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. En su momento estaremos comprendiendo mejor. ¿Listo? No quiero decir que los niños que tienen problemas en estas áreas significa que tienen malas madres. No, de ninguna manera. No estoy diciendo eso por si acaso. Es mucho más complejo que eso, ¿listo? Pero sí hay evidencia, ¿no? De que todas estas situaciones ambientales influyen también en el neurodesarrollo. Posibilidades educacionales, posibilidades nutricionales, acceso a servicios médicos también, ¿no? Es pues casi obvio, ¿no? Una persona que no puede tener una buena nutrición, una persona que no puede estudiar adecuadamente, un niño que tiene que estudiar y trabajar, por supuesto va a rendir menos que un niño que afortunadamente solo tiene que estudiar y sus papás lo cuidan como deben cuidarlo, ¿no? Entonces, todo esto influye en el neurodesarrollo. Bueno,
la genética, por un lado, pues estudia, ¿no? La transmisión de material genético, de generación a generación, y bueno, no nos vamos a meter en temas de genética. Vamos a hablar de epigenética. Epigenética, bueno, es un término que ha surgido hace más de 50 años atrás, pero no se le ha dado mucha importancia hasta las últimas décadas en las que de pronto haber decodificado todo el genoma humano no ha sido la solución ni la respuesta ante tantos problemas que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues la epigenética es este campo, esta área de estudio en la que se nos explica cómo los genes funcionan durante el desarrollo de un organismo. ¿Listo? Entonces no es simplemente que tus papás te heredan el gen de la depresión o el gen del robo o el gen, no sé, del alcoholismo de forma directa. O sea, hay otros factores, en este caso epigenéticos, que determinan, ¿no?, cómo estos genes se van a expresar y cómo se va a desarrollar un organismo. Así que no es tan simple como que, tenía mi madre depresiva y me ha heredado el gen de la depresión, que por cierto no existe, ¿no? Y por eso yo también tengo depresión. Bueno, no es tan simple la cosa. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando hablamos de esta pelea antigua entre genes y ambiente, entre si somos o nacemos, etcétera, pues bueno, la respuesta es muy simple. Tenemos que hablar de epigenética, que viene a ser este eslabón hasta hace algunos años totalmente invisible. ¿Por qué? Porque la epigenética nos permite comprender cómo el ambiente en el que vivimos afecta la expresión de nuestros genes. Y al afectarse la expresión de nuestros genes, pues se afecta en este caso el desarrollo celular, el desarrollo cerebral, el desarrollo del organismo en general. Así que no somos al 100%, o sea, no nacemos 100% de una manera ni nos hacemos al 100%. Hay una interacción dinámica constante a lo largo de toda la vida y de forma más importante en la infancia entre el ambiente y los genes. La etapa más vulnerable va a ser la infancia. Entonces, los primeros años de vida van a ser fundamentales para determinar muchas cosas, ¿no? Así que el ambiente, la calidad del ambiente durante los primeros años de vida va a determinar realmente cómo se van a expresar nuestros genes, y muchos de estos genes están relacionados pues al comportamiento, a la regulación del afecto, incluso a nuestra capacidad, ¿no?, de aprendizaje, y en su momento lo vamos a ver con más detalle. Bueno, me gusta mucho este artículo en el que se habla sobre las bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Porque la duda siempre y de cualquier papá o mamá que viene al consultorio es, ¿esto yo le he heredado? ¿O por qué tiene o cómo tiene, yo que sé, autismo, TDAH o problemas del lenguaje o dislexia? Y bueno, pues hay que hablar al respecto, ¿no? En este artículo me encanta este párrafo porque pues nos deja ver que tenemos que cambiar de perspectiva, ¿listo? Bueno, dice, partiendo de un supuesto antagonismo genética-ambiente, es decir, que la discusión, ¿no?, que les comentaba, o nacemos o nacemos o nos hacemos, etcétera. Las teorías psicológicas clásicas contemplan que una parte o la totalidad de la etiología o de las causas, ¿no?, de los trastornos se explican por mecanismos ambientales de tipo emocional. Entonces, y esto ustedes lo han debido escuchar y en algún momento creo que todos también lo hemos hecho, siempre que explicamos algún problema psicológico, todo lo llevamos al campo emocional, ¿no? Es que es alcohólico, es que debe tener problemas emocionales, es que pelean mucho en pareja, es que debe tener problemas emocionales, traumas de la infancia y no sé qué, o sea, todo lo llevamos, toda nuestra explicación psicológica de lo que le pasa a alguien se reduce a causas, entre comillas, emocionales, ¿no? Y bueno, si fuese tan simple la cosa, no sería necesario estudiar tantos años de psicología, ¿no? Es decir, creo que hasta una persona que no tiene
conocimientos de psicología podría llegar a esa conclusión, y de hecho lo hacen, ¿no? Basta escuchar los medios de comunicación o conversar con la gente de a pie. Bueno, pues ya les digo, cualquier problema de comportamiento o problemas en casa o en la escuela, todo se lleva al campo emocional, ¿no? Pero, por supuesto, como psicólogos que nos estamos formando ya de manera más seria y sobre todo basándonos en los aportes de la neuropsicología y la neurociencia, tenemos que comprender que obviamente las cosas no se reducen a una explicación del tipo de, es que tiene un problema emocional, ¿no? O sea, es decir, no, no se reduce a eso. ¿Qué más nos dice este artículo? Dice, por el contrario, la epigenética interpreta la influencia del ambiente como un factor involucrado de modo indisociable en los mecanismos biológicos que actúa como modulador de la expresividad de los genes. O sea, cuando una persona, por ejemplo, es alcohólica, es depresiva, no es pues que, es que tiene problemas emocionales, ¿no? O sea, tenemos que entender que existe por detrás todo un mundo epigenético, hay factores ambientales, genéticos involucrados que nos llevan a la expresión de este fenotipo, y por lo tanto nosotros observamos una conducta alcohólica, una conducta depresiva, suicida, etcétera, 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 pero por detrás hay toda una explicación más compleja, ¿no? De la que hasta algún momento hemos planteado. Y en esta explicación compleja, pues tenemos que hablar de epigenética y de expresión de los genes. Lo mismo para los trastornos del neurodesarrollo. En algún momento de la historia, incluso ustedes, no sé si han escuchado, por ejemplo, el psicoanálisis planteaba que el autismo era producto de el no rompimiento de la célula narcisista entre la madre y el hijo. O bueno, así situaciones medio raras, ¿no? Entonces, en la actualidad comprendemos que no se trata de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Por supuesto, tienen que haber factores ambientales, pero no de ese tipo, y bueno, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Que simplemente, bueno, hay explicaciones que se han dado de todo tipo, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué más? Mecanismos epigenéticos. Entonces, ¿cómo el ambiente va a influir en la expresión de los genes? ¿Es esto posible? En primer lugar, sí, es posible. En el mismo artículo que les comentaba, se plantea lo mismo, ¿no? O sea, tal cual, para que no creamos que esto es un invento, esto es una hipótesis, no, o sea, esto se ha comprobado por 20 años, desde los años 2000 hasta la actualidad, se han replicado muchos estudios y se ha visto que efectivamente es así. La epigenética, entonces, no es un algo espiritual, no es un constructo filosófico como la mente, por ejemplo. O sea, realmente existe. La epigenética son modificaciones químicas en nuestro material genético y en las proteínas que regulan el mismo. Entonces, son mecanismos existentes, reales, observables, medibles, que los científicos siguen estudiando en la actualidad. Bueno, hay varios mecanismos epigenéticos. El más estudiado, uno de los más importantes, se llama metilación de la citosina en el ADN. No nos vamos a complicar con temas de química, es simplemente para tener el concepto general, pero cuando hablamos de metilación de la citosina, estamos hablando de adición de grupos de metilo. Esta es la fórmula. Ahí recordaremos un poquito el colegio. Carbono, hidrógeno 3, una molécula de carbono 3 de hidrógeno, a una de las 4 bases nitrogenadas del ADN. Las 4 bases del ADN, bueno, van a ser citosina, guanina, timina y adenina. ¿A cuál se van a colar estos grupos metilo? A la citosina. ¿Listo? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Les explico a continuación. De forma muy general. Por supuesto, esto nos podría llevar el módulo entero, pero vamos a ver de forma muy puntual a qué nos referimos con esto. Cuando hablamos de metilación, bueno, y aquí están nuestras bases nitrogenadas, tenemos la citosina, aquí está nuestra citosina. Metilación se refiere a este proceso en el que a esta citosina se añade este grupo metilo, ¿no? Carbono, hidrógeno 3. ¿Qué pasa cuando se añade este grupo metilo a la citosina? Bueno, el gen deja de expresarse adecuadamente.
Entonces, cuando estamos, por ejemplo, con una citosina sanita, el gen se expresa de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que cumple su función de manera normal. Genera las proteínas que tiene que generar, genera la información que tiene que generar. ¿Listo? Pero cuando se metila, es decir, cuando se añade este grupo de carbono hidrógeno, en este caso a la citosina, es como que le estuviésemos poniendo llave, le estuviésemos poniendo un candadito a estas regiones del ADN. Por lo tanto, el ADN queda metilado y esto significa que el gen no se expresa adecuadamente. Cuando un gen no se expresa adecuadamente es cuando empiezan a surgir diferentes problemas de salud. El más estudiado o el primero que ha sido estudiado en este sentido ha sido el cáncer, ¿no? Se creía que el cáncer era una enfermedad netamente genética, ¿no? Que si tus papás tenían cáncer, tú ibas a tener cáncer, etcétera, etcétera. Pero se ha visto de pronto que gente que no tenía, que digamos, cuyos padres eran totalmente sanos, nunca habían tenido cáncer y esta persona empieza a tener cáncer. ¿Qué ha pasado? Bueno, tiene que ver con estos procesos de metilación del ADN. Ahora, ¿de dónde se metila el ADN? Es la pregunta lógica, ¿no? O sea, ¿cómo estos grupos de metilo ingresan a nuestro cuerpo y metilan nuestro ADN? Bueno, vamos a ver de dónde. Ahorita les explico. Nada más para recapitular la metilación del ADN, ¿no? Entonces tenemos las bases nitrogenadas, la citosina, no se olviden, la citosina es aquella que se va a metilar. Tenemos el grupo de carbono hidrógeno que se une a la citosina y por lo tanto ya no se expresa adecuadamente, ¿no? Este gen. Bueno, estos cambios epigenéticos, ¿de dónde van a surgir? ¿Por qué antes la gente, entre comillas, era más sana que ahora, no? Bueno, sí tiene que ver un poquito con nuestro ambiente. Estamos entonces entendiendo que el ambiente genera cambios en la expresión de nuestros genes y esto se va a reflejar en el funcionamiento de diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. De manera general, de dónde nuestro cuerpo se va a metilar, de dónde nuestras citocinas se van a metilar. Bueno, puede ser, por ejemplo, por la exposición a metales pesados, a pesticidas, gases de escape diésel, humo de tabaco, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Es decir, si nosotros revisamos lo que tienen los shampoos, las cremas, los maquillajes, etcétera, etcétera, vamos a ver que sí, tienen muchas de estas cosas. Hormonas, la exposición a radioactividad, virus, bacterias, a todos a quienes nos ha dado COVID, bueno, ese virus ha entrado a nuestro cuerpo y de algún modo, pues ha afectado también, no sabemos en qué grado la expresión de ciertos genes. Tal vez de aquí a algunos años lo lleguemos a saber. Por lo pronto no lo sabemos, ¿no? Pero todo virus, bacteria que entra a nuestro cuerpo de algún modo puede generar estos cambios epigenéticos. Nutrientes básicos, la falta de nutrientes básicos también puede generar estos cambios epigenéticos y el tipo de dieta. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que a partir de de la exposición a este tipo de ambientes, puede ser altamente contaminados y demás, vamos a tener la aparición de condiciones no heredables. ¿Listo? O sea, en mi familia no hay antecedentes, nadie ha tenido autismo, jamás ha habido historial de autismo en mi familia, pero mi hijo nace con autismo o tiene autismo. Entonces, bueno, de pronto no estoy diciendo que es alguno de estos en específico, pero sí el ambiente puede generar estos cambios que hasta ese momento no existían, ¿no? En la información genética, digamos, de esa familia. ¿Qué más? Bueno, efectos de la epigenética. Miren, ya hablando específicamente del neurodesarrollo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que cuando los genes se expresan adecuadamente, vamos a tener un mejor neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque las células van a
van a regularse de mejor manera, va a haber un mejor procesamiento en estos procesos, un mejor funcionamiento celular. Todos los procesos del neurodesarrollo se van a dar de manera adecuada, de mejor manera, ¿no? Por lo tanto, el ambiente sí influye en el neurodesarrollo de manera significativa. No solo en el neurodesarrollo, en la actualidad se está estudiando, por ejemplo, la relación del Alzheimer con estas cuestiones epigenéticas. Es decir, en mi familia nadie ha tenido Alzheimer ni ningún tipo de demencia y ¡pum! Un familiar empieza con esta enfermedad. Y bueno, de pronto hay que hablar de estas condiciones epigenéticas. Se ha visto que están involucradas, por ejemplo, a los efectos de la epigenética en la manifestación de ciertas condiciones. Ya les mencionaba el cáncer, que ha sido la primera y la más estudiada. Y bueno, en la actualidad se está estudiando, por ejemplo, la relación, ¿no?, de estos efectos epigenéticos en la manifestación de autismo, de TDAH, de trastornos del aprendizaje, trastornos como la depresión, la ansiedad, la baja tolerancia al estrés, la predisposición a las adicciones también. Es decir, nuevamente, ¿no? Ya basta de decir que si fulanito es adicto o es drogadicto, es que tiene problemas emocionales, ¿no? O sea, bueno, sí, tiene los problemas emocionales, pero esa no es la explicación. Como psicólogos tenemos que poder dar una mejor respuesta a estas situaciones. ¿Por qué? No es solo dar la respuesta, es también saber abordar el problema. O sea, cuando comprendemos de mejor manera cómo surgen o cómo posiblemente han surgido estos problemas, podemos ofrecer también mejores alternativas de tratamiento, mejores terapias, mejores opciones de intervención, de rehabilitación, etcétera. Entonces, es clave comprender este aspecto. Bueno, nada más algunos ejemplos. Este estudio se ha hecho en Perú, aquí en el país vecino del Perú, en el año 2015. Y bueno, un grupo de investigadores ha decidido ver qué pasaba con los niños que habían sido expuestos a metilmercurio. En primer lugar, se ha determinado que sí existe gente que está expuesta al mercurio, ¿no? Sobre todo en regiones alejadas de la ciudad, gente que está expuesta, como aquí en Bolivia, a la minería ilegal, a todo este problema, ¿no?, que viene de la mano con el, vamos a decir, el procesamiento inadecuado de los metales pesados, ¿no? Entonces, se ha visto que sí, ¿no? Los niños que habían sido expuestos, es decir, ni siquiera, vamos a decir, que han jugado, ¿no? Como nuestro ministro ¿cuál era? El de medio ambiente, creo que es, que ha dicho, ¿no? No sé si le han escuchado, que él jugaba con mercurio cuando era niño y uno ahí dice, ajá, sí, se nota totalmente. Bueno, en este caso no ha habido una exposición directa, ¿no? Pero sí las mamás consumían pescado u otros alimentos contaminados con mercurio y bueno, esto a largo plazo ha generado cambios epigenéticos. Bueno, ¿cuáles han sido, en resumen, los hallazgos? Se ha visto que a largo plazo estos niños tenían un menor coeficiente intelectual que aquellos niños que no habían sido expuestos a estas situaciones. Eh, Grados de retraso mental leve y también se ha visto problemas, ¿no? O se han hallado ciertas particularidades a la evaluación neuroconductual. Es decir, sí había problemas de aprendizaje, de conducta, en el funcionamiento intelectual en general, ¿no? Entonces, el ambiente sí afecta los procesos de la expresión de los genes y la expresión de los genes, vamos a decir, que están afectados, ¿no? Van a generar también problemas en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, no sabemos, no tenemos estudios, sería muy interesante trabajar en esto, pero lo que sabemos y podemos hipotetizar es que sí hay bastantes problemas, ¿no? Desde 2005 hasta 2016, la importación de mercurio en Bolivia se ha incrementado en ¿cuánto? 646 veces. O sea que sí, debemos estar con mercurio hasta la coronilla, ¿no? Sobre todo en esas regiones en las que efectivamente hay bastante trabajo minero. Y bueno, de algún modo también puede llegar a nosotros, ¿no? Entonces es un tema no solo de salud, es un tema de salud mental y ahorita vamos a ver el por qué.
Ok, veo, tengo una Doctora, manito levantada. Paola, sí, soy adelante, por Paola favor. Porto. Profesora, comentarle, bueno, yo soy de Bolivia, sin embargo, estoy residiendo en Perú, ejerzo acá mi profesión y justamente con Hola, respecto a lo que no te decía, ¿no? escucho. En Perú abunda bastante. Paola, estamos con el micrófono apagado. Pao, tu micrófono está apagado. Ok. Pao, voy a continuar. Si más ratito pues solucionamos el problema del micrófono, con mucho gusto te escuchamos. en- Hola, te cuento que no se escucha. Veo tu micrófono encendido, pero no te escucho. lado de los metales, ¿no? Otra experiencia también, he podido trabajar en un centro de educación especial, por el Valle Sagrado del Perú, por la zona de Machu Picchu y todo ese recorrido. Hubo una población que es una población que se dedica a la agricultura netamente, ¿no? Es un pueblito pequeño, pero dentro de ese pueblito pues se encontró, en esa ocasión me acuerdo que habían 3 niños que estaban en una escuelita especial y habían como unos 8 niños que estaban incluidos en lo que eran programas de inclusión en escuelas regulares, no en escuelas normales, por así decirlo, ¿no? Pero no se hallaba todavía la causa o la respuesta a por qué había esta incidencia de tantos niños con algún tipo de discapacidad o problema en su neurodesarrollo, siendo de que no habían presencia de minerales o de metales en esa zona, más bien era una zona de agrícola, ¿no? Pero sí resulta importante todos los datos que nos está dando, y en sí hay una relación directa, ¿no? Con todo lo que son metales, y no solamente metales, sino este caso de esta población que le comento. Muchas gracias. Listo, Pao, no, gracias a Buenas, ti. buenas noches, Hola. disculpe interrumpir, ¿no? Ronald Sancán le habla. Bueno, referente a lo que acaba de mencionar la compañera, tiene muy buena razón y buena referencia a todo lo que está mencionando. En sí, yo también trabajé en la selva de Ecuador, y justamente se evidenciaba en estos casos que había muchos niños que tenían problemas de aprendizaje, retrasos en su neurocognición, y efectivamente era porque, así como dice la compañera, como estaba mencionando, de que pues era una zona agrícola. Lo que pasa es que a las laderas del río pues bajan todos los minerales pesados y se alojan justamente alrededor, pues, ¿no? Del río, y entonces al momento de captar el agua para su siembra, para sus plantaciones, es ahí donde se logra la contaminación y pasa ese problema, ¿no? Efectivamente es entonces un círculo, que es lo que deberíamos de ir cambiando en el aspecto, bueno, político sería, ya que dentro de la minería lo que van a hacer es hacer explotaciones, pues entonces existen muchos minerales que son perjudiciales para la salud humana, ¿no? Así es. Ujú. Es una problemática, como les decía, no solo de salud, ¿no? Sino es un tema que nos atañe a todos, es un tema social, económico, y por eso, no sé si alguna vez han escuchado hablar a Marcelo Pacheco. Él nos dice, no debemos quedarnos solos en solo en el consultorio, o sea, los psicólogos no deberíamos limitarnos a tener una opinión dentro del consultorio, sino a través del conocimiento de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, realmente podríamos opinar pues a muchos niveles, ¿no? Con mucha causa, con mucho conocimiento. Entonces, sí, Paola, efectivamente, también los pesticidas son otra fuente, ¿no? De contaminación, de estas causas, ¿no? Están dentro de las causas que van a generar cambios epigenéticos que repercuten también en el neurodesarrollo. Entonces, sí, fíjense, nos están matando silenciosamente, ¿no? Y bueno, nuestro desconocimiento a veces hace que no le tomemos importancia. Pero bueno, hoy día ya no nos da tiempo, estamos a un minutito de terminar la clase.
La próxima clase vamos a ver un poquito más cómo afecta esto ya de manera directa. No es simplemente que, bueno, está expuesto y tiene algún retraso o alguna deficiencia intelectual. Sí, efectivamente es así, pero a nivel social esto tiene repercusiones mucho más graves que como psicólogos, como gente que está inmersa en el campo de la salud mental nos interesa conocer. ¿Listo? La próxima clase vamos a comenzar acá. Hemos visto hasta ahora, por ejemplo, los efectos de, yo qué sé, contaminantes, metales pesados, toxinas, etcétera, etcétera. Obviamente generan cambios epigenéticos, pero bueno, aquí la pregunta, ¿no? El afecto o estas situaciones más emocionales, más afectivas, ¿podrán dejar huellas en nuestro ADN? ¿Podrán generar cambios epigenéticos? Bueno, la respuesta es que sí. La próxima clase vamos a ver el cómo y bueno, qué relación tiene esto con todos los problemas, o no todos, ¿no? Pero ciertos problemas del neurodesarrollo. Así que, pues bueno, vamos a quedar acá. Les agradezco su atención, les agradezco que hayan estado pues atentos a la clase también. Y para mí es un gusto conocerles, ya los voy a ir conociendo poco a poco a todos ustedes. Espero que tengamos un excelente módulo, ¿listo? Y bueno, voy a estar ya dejando el material y todas las cosas que necesitamos para que lo vayan subiendo a la plataforma. Entonces, antes de que me olvide, les voy a dejar mi número, por favor. Listo. Entonces ahí lo tienen para cualquier situación. También me pueden contactar de manera directa. Y pues ahí estamos. ¿Listo? Que tengan una excelente semana. Estamos en lunes, empezando la semana. Nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Los veo el miércoles. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Magister, buenas noches. Hasta luego.